Sí, estás aquí buscando más de Dios. Tú que sientes eso, hay algo mal en lo que te enseñaron, que siente en su corazón que hay verdades ocultas, que el Espíritu te está llamando más profundamente. Este vídeo es una invitación, no solo a aprender, sino a despertar. Y cuando empiezas a sumergirte en las páginas del libro de Enoc, rápidamente te das cuenta de que no es solo un manuscrito antiguo, sino un verdadero alerta espiritual. Allí no hablamos solo de historias simbólicas. Hablamos de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes que dominaron a los hombres, de conocimiento oculto que corrompió la creación de Dios y de un juicio que vendría sobre aquellos que desafiaran al Altísimo. Por eso fue prohibido, porque este libro nos despierta espiritualmente. Muestra la batalla invisible que muchos fingen no ver. Trae una llamada a la santidad, al arrepentimiento, a la vigilancia. Nos recuerda que la fe no es entretenimiento, es supervivencia espiritual. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Sí, escribe con fe. No importa cuál sea su lucha, espiritual, emocional, familiar, financiera, oraremos por ti. Este canal es más que información, es un espacio de intercesión, de comunión, de verdad. Escribe tu nombre, tu causa, tu grito, y los intercesores se unirán a ti, porque la oración mueve el cielo, y donde se reúnen dos o más, lo será. Si sentiste algo diferente en este video, si algo tocó tu espíritu, disfruta este video ahora. Este simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como usted, buscan respuestas, buscan a Dios. Suscríbete al canal porque en los próximos videos revelaremos aún más verdades ocultas, otros libros prohibidos, otras profecías olvidadas, otras señales ignoradas. El viaje apenas comienza. Y tú no puede quedarse fuera. Pero para entender por qué se ocultó el libro de Enoc, debemos retroceder en el tiempo a uno de los momentos más decisivos de la historia del cristianismo, el Concilio de Nicea, celebrada en el año 325 después de Cristo. No fue solo una reunión religiosa, fue una reunión de poder, de la política, de control. Fue allí donde se definió qué libros formarían parte de la Biblia y cuáles serían silenciados para siempre. En ese tiempo, el Imperio Romano había adoptado el cristianismo como religión oficial, pero con un detalle: necesitaba ser adaptado. No puede ser una fe basada en visiones apocalípticas y ángeles rebeldes. Necesitaba ser estable, organizado y domesticado. Y ahí es donde entra el sistema. El libro de Enoc fue leído por muchos de los primeros cristianos. Algunos de los padres de la Iglesia incluso citaron extractos del mismo como sagrados. Circuló entre comunidades cristianas en Etiopía, Egipto y partes de Asia, pero el contenido era incómodo, explosivo. Imagínense un texto antiguo que dice que los ángeles descendieron a la tierra, se mezclaron con los humanos, enseñaron ciencias prohibidas y dieron origen a gigantes, que hubo un juicio espiritual incluso antes del diluvio, que Enoc fue llevado al cielo y recibió revelaciones directamente del trono de Dios, incluyendo detalles sobre el fin de los tiempos, los portales celestiales y los nombres de los ángeles que cayeron. Esto no fue conveniente. No encajaba con la nueva doctrina oficial que se estaba construyendo. Es por eso el libro de Enoc fue considerado peligroso, herético, apócrifo, y fue eliminado lentamente de la lectura pública, borrado de las copias y luego formalmente prohibido. Y aquí viene el papel de Vaticano. Durante siglos, el Vaticano centralizó el conocimiento. Miles de textos antiguos estaban encerrados en sus archivos secretos. Muy pocos estudiosos tuvieron acceso. La Iglesia controlaba lo que se podía leer y enseñar, y lo que amenazaba su poder estaba oculto. Lo más impactante es que el libro de Enoc nunca desapareció del todo.
continuó siendo preservado por Iglesia Ortodoxa Etíope, quien lo mantuvo como parte de su Biblia hasta el día de hoy. En otras palabras, mientras una parte del cristianismo lo consideraba esencial, la otra lo consideraba herético. ¿Cómo es esto posible? La verdad es que esta censura no se trataba solo de doctrina, se trataba de mantener a la gente en la ignorancia espiritual, porque quien lee a Enoc con el corazón abierto, empieza a ver el mundo espiritual con mayor claridad, empezar a entender que hay fuerzas invisibles, batallas celestiales y una antigua lucha entre la luz y la oscuridad. He aquí la pregunta que muchos no tienen el valor de hacer. ¿Qué más nos ocultaron? ¿Cuántos otros textos han sido arrancados de las Escrituras? ¿Cuántas profecías, visiones y enseñanzas fueron suprimidas porque no eran del interés del sistema? Esta pregunta en sí misma debería hacernos reflexionar. Pero ahora, con Internet, con acceso a manuscritos antiguos, con traducciones disponibles, tenemos la oportunidad de revertir este silencio histórico, y cada vez más gente está despertando. Están estudiando los libros apócrifos, los rollos del Mar Muerto, los textos gnósticos, y se están dando cuenta de que hay mucho más en la fe que lo que nos han enseñado en los púlpitos tradicionales. Y quizás ustedes que están aquí ahora sean parte de este despertar. Quizás estés sintiendo este llamado, esta hambre de algo más profundo, por una verdad que no se limita a una liturgia, sino que palpita en vuestro espíritu. Una verdad que te conecta directamente con Dios, con los cielos, con la pura revelación. Si todo esto te molesta, dime en los comentarios, estoy despertando. Escribe esto. Deja una nota a continuación. Y si ya conocías el libro de Enoc antes de este vídeo, comenta también, he oído hablar de él. Convirtamos esta sección de comentarios en una comunidad de buscadores de la verdad. Y es precisamente por las revelaciones contenidas en este libro que el sistema religioso consideraba a Enoc tan peligroso. Porque lo que allí está escrito no solo desafía la narrativa oficial, sino que desmantela la estructura tradicional del poder espiritual construida durante siglos. Dentro del libro de Enoc encontramos informes de entidades llamadas vigilantes, ángeles que fueron designados por Dios para observar a la humanidad. Pero estos seres celestiales rompió una ley espiritual, tomado por el deseo, el orgullo y la rebelión. Descendieron a la tierra y contra la voluntad del Todopoderoso tomaron esposas humanas. Con ellos generó una raza híbrida, conocido como el Nefilinas, gigantes poderosos y malvados que devastaron la creación original. El libro narra que estos seres enseñaron a los humanos ciencias ocultas, magia, armas de guerra, astrología, manipulación genética y hasta encantamientos prohibidos. La corrupción se extendió tan rápidamente que la tierra quedó sumida en la violencia y el caos. Y, según el propio texto, esto fue lo que provocó el diluvio en los días de Noé. Ahora piensa conmigo, ¿qué otra narrativa bíblica ofrece tantos detalles sobre los motivos del diluvio? Es más, ¿por qué se omitieron estos detalles de la Biblia tradicional si enriquecen tanto el trasfondo espiritual? La respuesta es clara, porque esto viola el control religioso. Revelar que los ángeles cayeron, que tuvieron relaciones con los humanos, que trajeron sabiduría prohibida y abrieron portales espirituales que Dios no había autorizado, esto quita el consuelo de la doctrina. Esto afecta las estructuras, porque si entiendes que la humanidad fue enseñada por ángeles rebeldes, empiezas a cuestionar ¿de dónde viene el conocimiento moderno? Empiezas a preguntarte si ciertas tecnologías, filosofías y prácticas espirituales actuales son, de hecho, extensiones del mismo engaño original. Y ese tipo de preguntas no le importa al sistema. En uno de los pasajes más fuertes del libro de Enoc está escrito, y los vigilantes enseñaron a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les mostraron los metales de la tierra
y cómo trabajar con ellos. También les enseñaron hechicería, encantamientos, el corte de raíces y la revelación de plantas. Enoc 8:1-2. Estas revelaciones exponen los inicios de una corrupción espiritual masiva. Y en el capítulo 10, Dios envía al arcángel Uriel para anunciar el juicio. Purificad la tierra de toda impureza, porque todo mal será destruido y toda injusticia será cortada de raíz. ¿Te das cuenta del peso de estas palabras? Esto no es un simbolismo de luz, es una alerta directa. Y si lees esto con un corazón conectado con Dios, sentirás que el Espíritu te despierta a una guerra que no es solo histórica, es espiritual y actual. Estas enseñanzas ocultas no han desaparecido. Muchos de ellos todavía están entre nosotros, disfrazados de corrientes filosóficas, prácticas espirituales modernas, movimientos que parecen inofensivos, pero que llevan la misma esencia que los vigilantes. Por eso el libro de Enoc es tan inquietante. Muestra lo que realmente hay detrás de muchas cosas que hoy el mundo llama normales. La doctrina tradicional evita este tipo de discurso. ¿Por qué? Porque es más cómodo mantener a la gente distraída con rituales que despertarte al mundo espiritual invisible que te rodea. Pero si estás aquí, es porque Dios quiere mostrarte algo más, algo que va más allá de lo básico, algo que requiere discernimiento, oración, vigilancia. Porque el mismo libro que ha estado oculto durante siglos ahora se revela a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Y quiero saber de ti ahora. ¿Alguna vez habías oído hablar de los vigilantes y los Nefilim antes de este video? Comenta abajo. Quiero ver con los ojos del Espíritu si quieres seguir sumergiéndote en este profundo viaje espiritual. Y si algo de lo dicho aquí te conmovió, comenta también, me estoy despertando. Convirtamos esta conversación en una protesta colectiva. Ahora que comprende la profundidad de las revelaciones que contiene el libro de Enoc sobre los vigilantes, los Nefilim y el juicio de Dios, debemos dar un paso más. Porque lo más inquietante de todo esto no es lo que pasó en el pasado, sino lo que está pasando, sucediendo ahora. Hay un punto en el libro donde Enoc dice que esas palabras no fueron para su generación, sino para una generación futura. Una generación que enfrentaría una corrupción espiritual tan intensa que necesitaría ser advertida por visiones antiguas. ¿Y si esta generación fuera la nuestra? Piénsalo con calma, porque las señales están por todas partes. En los últimos años hemos visto una aceleración de acontecimientos globales que parecen haber surgido de las páginas de una antigua profecía. Guerras, pandemias, desastres naturales fuera de control, hambre, inversión de valores, perversión de la verdad y al mismo tiempo avance tecnológico sin precedentes. ¿De verdad crees que todo esto es una coincidencia? El libro de Enoc habla de una época en la que la tierra volvería a corromperse como en los días de Noé. Describe una generación que rechazaría los mandamientos de Dios y sería seducida por el conocimiento prohibido, entregado por espíritus engañadores, exactamente como sucedió cuando los vigilantes enseñaron magia, armas y ciencias ocultas a la humanidad. Y ahora mira a tu alrededor. Vea lo que le está pasando al mundo. La inteligencia artificial está tomando decisiones que antes eran humanas. Los robots ahora pueden crear imágenes, escribir textos y simular emociones. La gente está más conectada con la tecnología que con la oración. Las nuevas generaciones dedican más tiempo a escuchar a los influencers que a buscar la palabra. ¿No te das cuenta? Esto ya estaba escrito. El libro mismo dice: y en los últimos días, los hijos de los hombres rechazarán toda sabiduría celestial, y escucharán a los ángeles caídos, y caminarán según los deseos de sus corazones. No vivimos precisamente en este tiempo. Podría ser que las voces que guían al mundo hoy no sean los ecos de la misma rebelión espiritual iniciada por los vigilantes.
¿Será que las guerras que se extienden, las señales en el cielo, los terremotos, los apagones morales que estamos viendo, no son advertencias directas del juicio venidero? La profecía no está muerta, se está cumpliendo ante nuestros ojos, pero solo aquellos que tienen discernimiento espiritual pueden ver. También hay un pasaje misterioso en Enoc que habla de cuerpos celestes que se salen de su curso natural. ¿Y no resulta curioso que, en los últimos tiempos, la NASA y otras agencias espaciales han registrado fenómenos extraños en el cielo? Luces que no se pueden explicar, objetos voladores no identificados, erupciones solares que afectan a la Tierra. Y todo ello, silenciado, suavizado o convertido en broma. Pero quien conoce las señales sabe, Dios está hablando. Y cuando los cielos hablan, la tierra tiembla. Ahora es el momento de la vigilancia, la oración y el alineamiento espiritual. No es momento de miedo, es momento de preparación. Lo que Enoc vio, lo que registró con lágrimas en los ojos y miedo en el corazón, está sucediendo ahora, y es por eso que este video no es solo informativo, es un llamado. Una advertencia para aquellos que sienten que algo anda mal en este mundo y que ya no aceptan vivir en la ignorancia espiritual. Y si sientes esto en tu interior, en tu espíritu, comenta a continuación: veo las señales. Si te conmovió esta parte del vídeo, escríbela también. La profecía está viva. Estos comentarios no son solo para generar participación, son declaraciones espirituales. ¿Qué pasaría si todo lo que estamos viviendo hoy ya hubiera sido predicho por un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo antes incluso de experimentar la muerte? Si el libro de Enoc realmente habla de nuestra generación, entonces nunca podría haber desaparecido por completo. Y eso es exactamente lo que hace que su devolver aún más sorprendente, casi como si estuviera esperando el momento adecuado para emerger de las sombras. Después de siglos de ser considerado perdido, prohibido y olvidado por gran parte del mundo cristiano, el libro de Enoc realmente nunca dejó de existir. De hecho, él era cuidadosamente preservada por una de las iglesias más antiguas y menos influenciadas por Occidente, la Iglesia Ortodoxa Etíope. Mientras Europa quemó copias, condenó a sus lectores y la calificó de herejía, los etíopes la mantuvieron dentro de la propia Biblia. Lo trataron como si fuera escritura, que es sagrado, y durante generaciones guardaron celosamente los textos, copiándolos a mano, orando sobre cada página y manteniendo viva una revelación que el mundo occidental quería borrar. Pero lo más impresionante es lo que ocurrió en el siglo XX. En 1947, en el desierto de Judea, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, un joven beduino encontró lo que se convertiría en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia bíblica, el rollos del Mar Muerto. Entre cientos de pergaminos y fragmentos también se encontraban partes del libro de Enoc en arameo, el mismo idioma que se hablaba en tiempos de Jesús. Esto fue un shock para los estudiosos, porque esto validó la antigüedad del libro. Demostró que circuló entre los judíos siglos antes de Cristo. Demostró que los primeros cristianos tuvieron acceso a él. Demostró que no era un mito ni una invención medieval. Él es auténtico, es real. Y ahora ha vuelto. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si el libro de Enoc era simplemente un texto falso, sin valor espiritual, ¿por qué el Vaticano y otras instituciones religiosas trabajaron tan duro para prohibirlo? ¿Por qué ocultar, censurar, atacar un libro si es irrelevante? La verdad es que nadie intenta borrar algo que no representa ninguna amenaza. Hay teorías que dicen que el Vaticano conocía, desde hacía siglos, el poder profético de este texto, que en los archivos secretos, inaccesibles al público, existen versiones más antiguas del libro, con extractos completos que nunca fueron revelados.
Textos que hablan no solo del pasado, sino de un futuro que asusta, porque denuncia las alianzas espirituales realizadas en nombre del poder y la religión. También hay eruditos que creen que Enoc, cuando fue llevado al cielo, no solo vio lo que sucedería en su tiempo, sino que toda la línea de tiempo hasta los últimos días de la humanidad, que fue testigo de la rebelión de los ángeles, del nacimiento de la corrupción, del surgimiento de las naciones y del regreso glorioso del Hijo del Hombre. Y es por eso que este libro es tan inquietante, porque él no solo revela lo que ha estado oculto, expone lo que aún está oculto, vincula el pasado con el presente y el presente con un destino espiritual que muchos no quieren afrontar. Hoy, con la digitalización de los manuscritos, con la libertad de investigación, con el despertar de la gente en todo el mundo, el libro de Enoc ha vuelto a la superficie. Está siendo estudiado, debatido, leído con reverencia y con miedo. Y esto solo confirma una cosa: el tiempo del silencio ha terminado. Lo que estuvo oculto durante siglos está ahora ante nosotros. Y la pregunta que resuena en el aire es simple y poderosa. ¿Ha permitido Dios que este libro resurja ahora, porque ha llegado el momento de la revelación final? Si esta posibilidad tiene sentido para ti, quiero que la comentes a continuación. El libro ha vuelto porque es hora de despertar. Y si cree que el Vaticano sabía más de lo que dijo, comente también. Lo ocultaron porque lo sabían. Cada comentario como este ayuda a difundir esta verdad. Y más que eso, demuestra que ya no estamos solos en esta búsqueda.